Buenas noches a todos nuestros oyentes. En el capítulo de hoy estaremos explorando 4 estrategias de lectura bastante importantes y funcionales a la hora de ser aplicadas en un contexto universitario. Para la presentación, la ponencia de hoy, vamos a estar en la compañía de Wisneider Ávila y Carlos González. Muy buenos días, les mencionaré sobre dos estrategias de lectura muy interesantes. La primera es sobre la lectura explorativa. Esta estrategia puede permitir al lector obtener una idea general del contenido antes de adentrarse en la lectura detallada, como por ejemplo los títulos, subtítulos, gráficos, breves segmentos del texto, como la introducción o el resumen. León, en el año 1999 al 2003, destaca la importancia de la revisión inicial para activar esquemas de contenido y facilitar la comprensión. Joss y Carpenter en el año 1987 describen cómo los lectores competentes estructuran su proceso de lectura utilizando claves visuales y estructurales del texto. Como por ejemplo, supongamos que vas a leer un artículo científico sobre el cambio climático. Allí vamos a leer el título, que el impacto del cambio climático en la biodiversidad, y el subtítulo, un análisis de los efectos en los ecosistemas terrestres. Observamos los gráficos y figuras que acompañan al texto como gráficos de barra, que muestran el aumento de la temperatura global, cómo cambia cada semana, cada mes, inclusive cada día. Y por último, leer la introducción y el resumen del artículo para así obtener una idea general de los contenidos y los hallazgos principales. La segunda estrategia de lectura la estrategia de apresamiento. Esta estrategia consiste en las lecturas previas al introducirnos en una lectura en concreto. Estas las hacemos para entender el contexto o algunas palabras y así dar profundidad a la lectura. Es decir, leer textos relacionados con el tema o contexto del texto principal. También podemos investigar sobre el autor, el contexto histórico o cultural del texto, así como aprender las palabras claves o términos específicos relacionados con el texto. Como por ejemplo, supongamos que vas a leer el libro La Odisea de Homero. ¿Qué vamos a hacer allí? Nosotros vamos a leer sobre lo que es la mitología griega y la cultura antigua para entender el contexto. Podemos investigar sobre la vida de la obra de Homero, así como sobre la época en la que se escribió la obra. Vocabul- en el vocabulario vamos a aprender palabras claves como épico, heroico y mitología, que son algunos términos que se relacionan mucho con la obra. Buenas tardes. Voy a explicar dos estrategias de lectura, las cuales voy a iniciar con estrategia metacognitiva. Las estrategias metacognitivas están dirigidas a la codificación, la comprensión, la retención y la reproducción de la información y se divide a su vez en estrategias de retención, estrategia de elaboración y estrategia de organización. Esto fue dicho por el señor Bernabé 2006. Se puede decir que estas estrategias son para aprender, que ayudan, mejor dicho, ayudan a los estudiantes a ser conscientes de su proceso en aprendizajes. Un ejemplo universal o mediantemente que todos utilizamos podría ser el autoinstrucción, que sería hablar consigo mismo mientras tanto que estoy haciendo una actividad. Entonces se podría decir, digamos, estoy haciendo el paso a paso de una operación matemática. Se podría decir, hago un ejemplo, lo repito sin ver el ejemplo que acabé de realizar, empiezo a hacer ese proceso paso a paso. O hacer una receta, explicar cuántos gramos, qué procedimiento sigue, verificar y así. Otro ejemplo sería automonitoreo, que es monitorear el desempeño de una actividad o verificar, seguir el plan o llegar a la meta. Serían esos dos ejemplos. La segunda estrategia es la estrategia a la comprensión rápida y precisa del significado del texto. Las estrategias de comprensión lectora pueden incluir deducir el significado a partir del contexto, resumir o identificar
los puntos claves utilizando esquemas gráficos o semáticos, desarrollar estrategias de cuestionamiento de su propia comprensión. Como unos ejemplos serían identificar palabras claves, resumir o parafrasear, y cuestionamiento, hacer preguntas de los cuales se tuvieron en la lectura o después de la lectura.